Buenas tardes, estimados colegas. Bienvenidos al Centro de Capacitación Cantuta Master. Vamos a dar inicio a nuestra sesión programada para el día de hoy, 9 de septiembre del 2022. Y como siempre, con la finalidad de ir fortaleciendo todos aquellos conocimientos, tanto desde el aspecto pedagógico, didáctico y curricular, tal como nos exige el temario propuesto por el Ministerio de Educación, para efectos de poder llevar a cabo el proceso, ¿no? Esta primera fase, ¿no? De primera prueba única nacional, ¿no? Entonces, interesante en el sentido que, a pesar, ¿no? De la espera, ¿no? Ya el ministerio ha podido, pues, darnos a conocer cuáles van a ser todos estos elementos del temario, ¿no? Que como parte del proceso de la capacitación, pues hay que tomar en consideración y poder, ¿no? Apostar, como siempre, ¿no? Para que esta primera fase sea, pues, el éxito de todos aquellos que están formando parte de los grupos de capacitación en esta gran institución como es Cantuta Master. Bien, sin más preámbulos, vamos a trabajar hoy día una de estas competencias transversales, ¿no? Gestiona su aprendizaje de manera autónoma, es una competencia transversal, pero no es la única, ¿no? Porque también, ¿no? Es importante que los estudiantes puedan desenvolverse, ¿no? En lo que refiere a los entornos virtuales, ¿no? Y vamos a ver algunos aspectos que son precisos, que son necesarios, poder tener claridad sobre ellos como parte del desarrollo del temario. Te habla el profesor Juan Cubas, estamos en el Centro de Capacitación Cantuta Master, como siempre, ¿no? Saludar a todos los docentes que están formando parte de este grupo de capacitación a nivel nacional. Como siempre, les pido, por favor, mantener la cámara apagada, de igual forma también los micrófonos y cualquier comunicación poder establecerla a través del chat o mensajería de nuestra plataforma. Buenas tardes a todos también, aquellos que recién se están incorporando. ¿Ok? Me confirman porque tengo por acá, no, dice Martita, no se le escucha, dice. A ver, ¿me confirma el resto? Por favor, si me están escuchando, me confirma para ya dar dejado por sentado. Sí, ok, listo, muy amables. Entonces, mi estimada Martita, por favor, reinicia. Quizás por ahí puedas encontrar solución a tu problema, porque la intención es de que todos podamos compartir este primer espacio, ¿no? Porque luego vendremos ya con el desarrollo de la práctica profesional, ¿no? En virtud de lo que son conocimientos pedagógicos, tanto didácticos, curriculares y de evaluación. Tal como les dije, como hemos dicho al inicio, el temario propuesto por el Ministerio de Educación. Muy bien, voy a hacer primero en apagar mi cámara, ¿sí? Y entonces, vamos, algunas ideas son importantes tener en cuenta, ¿no? Vamos con este primer espacio. Competencia se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC, ¿no? Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. ¿Qué cosa es lo que tenemos que buscar, no? De que el estudiante llegue, obviamente, a interpretar, modificar y optimizar entornos virtuales durante el desarrollo, ¿no? De actividades, ¿no? Durante el desarrollo de actividades de aprendizaje y en prácticas sociales. Esto es muy importante, ¿no? Uno, por el hecho mismo que hoy en día la virtualidad, ¿no? El mundo virtual, ¿no? Está formando parte del escenario formativo, ¿no? Y por otro lado, también en escenarios que no son necesariamente académicos, ¿no? Pero sin embargo, son muy importantes en cuanto al desarrollo, ¿no? De nuestro día a día, ¿no? De nuestra cotidianidad. Necesitamos, pues, ¿no? Tener en cuenta estos escenarios. Un claro ejemplo de ello es, por ejemplo, las redes sociales, como el caso del Facebook, por ejemplo, ¿no? En donde siempre estamos conectados, ¿no? Porque ese es el término, ¿no? Estamos conectados y estamos logrando, pues, compartir un espacio no social con otros y en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces,
importante para el aprendizaje e importante también para nuestra vida como tal, ¿no? Ok, y vamos entonces a ver lo siguiente sobre, sobre el manejo de la información, que es muy importante, ¿no? Lo cual implica todo una idea de procesos, ¿no? ¿Por qué es tan importante, ¿no? El tema de la información. Porque hoy en día, ¿no? El mundo de la web, el mundo del internet, ¿no? Es prácticamente, ¿no? No podemos decir que sea un mar de información, ¿no? Yo creo que es un océano de información la que hay y de la cual uno puede, ¿no? Hacer uso de ella para seguir produciendo conocimiento, ¿no? Pero es importante que el estudiante sepa, ¿no? Para que no se ahogue en ese océano de información, sepa obviamente cuáles son esos criterios que son necesarios para que la información que pueda recoger le sea obviamente de utilidad, ¿no? Pero de una utilidad o de un uso confiable, ¿no? Entonces, hay maneras y formas de cómo poder orientar para que el estudiante pueda, ¿no? Lograr gestionar la información, ¿no? Y de igual forma también, ¿no? Y de igual forma también es importante el tema de la comunicación, ¿no? Y participación. Qué interesante esto. Bueno, en un primer momento les decía lo siguiente, el tema de la comunicación. Interactuamos a través de los diferentes programas, a través de los diferentes software, a través de los diferentes recursos, ¿no? Eh, pero también llegamos a tener una participación muy importante en la producción, ¿no? Como por ejemplo en las wikis, ¿no? En las wikis y como ejemplo, pues la wiki más popular, en el caso de Wikipedia, por ejemplo, ¿no? Donde lo que está en Wikipedia no es el producto de una sola persona, ¿no? Sino es el producto del conjunto. Yo, tú, podemos participar, ¿no? Ingresamos, por decir, ¿no? A la pestaña que dice editar y entonces seguimos, ¿no? Todo un proceso de registro y luego tenemos la oportunidad también de poder compartir, sí, información que uno pueda manejar en relación a lo que Wikipedia, ¿no? Está considerando brindar información. Entonces, qué interesante en ese sentido es que no solamente vamos a llegar, ¿no? A manejar información, ¿no? A comprender dicha información, a comunicarnos, interactuar con el otro, sino también a poder participar y lograr que lo que yo tengo en este momento pueda ser parte también de lo que me está exponiendo, ¿no? El mundo de la web. Qué interesante en ese sentido. Muy bien, y algo también importante en cuanto a la participación, ¿quién de nosotros, por ejemplo, no tiene un blog, ¿no? ¿Quién de nosotros no tiene un blog, ¿no? Y a través de este blog, por ejemplo, también, ¿no? Trata de comunicar, ¿ok? Trata obviamente de compartir, trata también, ¿no? De poder exponer y a la vez también recibir, ¿no? La crítica, ¿no? Y eso es muy importante porque a veces pensamos que, ¿no? Este mundo es un mundo, muy dinámico, muy atractivo, ¿no? Pero a la vez también puede ser muy cruel a veces en cuanto a la crítica, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, comparte algo o produce algo, ¿no? Y entonces puede ser un poco duro en relación a la crítica, ¿no?
Entonces, la gente que está constantemente, ¿no? Produciendo, compartiendo, ¿no? Sabe, obviamente, que la opinión, ¿no? La opinión pública muchas veces está, ¿no? Ahí. Y entonces, pues, nos exponemos. Pero lo importante es que los estudiantes desarrollen esta competencia y tengan por ahí la pauta necesaria para poder desenvolverse dentro de lo que es este mundo de los entornos virtuales generados por las TIC. Muy bien. Ok, vamos a ver. Es verdad, ¿no? Es verdad que nosotros, ¿no? Es verdad que nosotros siempre estamos mirando, pues, las competencias en relación a áreas, ¿no? Las competencias en relación a áreas, ¿no? Pero hay competencias que no tienen área, ¿no? Área específica, sino más bien, ¿no? Están transversalizadas, ¿no? Es decir, que aparecen en todas las áreas, ¿no? Y este es el caso de esta competencia o de las competencias transversales como esta que estoy en este momento presentando, ¿no? Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC, es una competencia transversal, es obviamente un compromiso que todas las áreas tienen que ir desarrollando en la medida que van desarrollando sus propias competencias de área, ¿no? Enfoques, dos enfoques, el enfoque de alfabetización digital. Ajá. ¿Qué es lo que nos permite la alfabetización digital? O de manera más precisa, ¿qué es lo que hace o qué se espera desde el punto de vista de la alfabetización digital, que es el enfoque, ¿no? De esta área, es uno de los enfoques de esta área, ¿no? ¿Qué es lo que permite en el estudiante, ¿no? Primero que nuestros estudiantes desarrollen habilidades, ¿no? Desarrollen habilidades ¿sobre qué? Sobre la información, ¿ok? Habilidades sobre la información. Habilidades relacionadas con la información. Significa que van a tener que interpretar, comunicar y construir la información. Ok, interpretar. Nadie llega a interpretar información sino antes haber analizado. Ok, nadie llega a analizar sino antes haber identificado. Entonces, quiere decir que el mundo digital es el mundo donde yo voy a encontrar información. Y esa información no solamente pasa de una manera, ¿no? De una manera simple a la memoria del estudiante, sino que esta información va a servir para que los estudiantes puedan desarrollar procesos cognitivos, procesos mentales, como, ¿no? La identificación, la comparación, la clasificación, el análisis, la interpretación. Pero también va a permitir no solamente el manejo de la información para desarrollar habilidades tan importantes como las que he mencionado, sino también para comunicar, ¿no? También para comunicar y para interactuar en ese sentido y poder lograr, ¿no? Poder lograr construir, ¿no? Construir o producir conocimiento. Qué interesante, ¿no? Cuanto más información exista, ¿no? Mucho más espacio, posibilidad vamos a tener, ¿sí? Para hacer que nuestros estudiantes puedan desarrollar los procesos cognitivos, por ejemplo, ¿no? O los procesos de aprendizaje. Vamos a tener ese tipo de situación que es muy importante, ¿no? Que los estudiantes no solamente reciban, sino también produzcan información, ¿ok? Y lo hagan de manera que se nutran, ¿no? Sus propios esquemas mentales, ¿ok? Pero también, ¿no? Puedan compartir, ¿no? También puedan obviamente compartir y en ese sentido aprendan obviamente a comunicar información que ellos mismos han construido, ya sea de manera personal o ya sea de manera colaborativa, ¿no? Para poder hacer que esta comunicación y este espacio generado en cuanto a la construcción del conocimiento sea el resultado de un proceso participativo.
Muy bien, eso es lo que necesitamos hoy en día, ¿no? Y eso es muy importante porque a veces nos hemos quedado por ahí con el pensamiento de Descartes, ¿no? Pienso, luego existo, ¿no? Hoy día esto de pienso, luego existo, ¿no? Ya un poco dentro del mundo de las TIC, el tema personal, el tema individual, como queda un poco rezagado, ¿no? Porque hoy día lo que está en la web no es solamente producto de una sola persona, sino es producto de un conjunto de personas, ¿no? Entonces pienso, luego existo, ¿no? Hoy día podemos decir, ¿no? ¿No? Pensamos, ¿no? Más que pienso, ¿no? Pensamos y luego existimos, ¿no? Para darle obviamente esa pluralidad que refleja, ¿no? En la propia naturaleza del recojo de información, de la comunicación y de la participación en el mundo de las TIC, ¿no? Bien, vamos con el segundo enfoque, ¿no? La mediación interactiva propia de los entornos virtuales, ¿no? ¿Qué es lo que queremos, no? ¿Qué es lo que cosa buscamos? Hay muchas culturas que queremos generar en nuestros estudiantes, ¿no? Hay muchas culturas que queremos generar en nuestros estudiantes, ¿no? En la mañana estuve conversando con una representante de Debexar, que forma parte del ministerio, y me decía una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Lograr en las escuelas a partir de lo que ya se viene, ¿no? Se viene, ya están las mesas de trabajo para hacer algunas modificaciones al currículo nacional, ¿no? Yo les hablaba un poco del tema de la investigación, ¿no? Cómo poder lograr tratar de generar una cultura investigativa, y le decía que es necesario de que exista ya un espacio para el cuarto desempeño docente, porque un docente se puede desempeñar como docente de aula, como personal jerárquico, como personal directivo, pero también hay un cuarto desempeño que tiene que ver con investigación y lo que es la innovación, ¿no? Yo le decía, es necesario poder lograr que los colegios cuenten ya con un docente encargado de la parte investigativa y también de la parte innovadora a través del manejo de los proyectos. Entonces, le decía yo, es interesante comenzar a trabajar en función de eso para generar una cultura de indagación, para generar una cultura investigativa, ¿no? Y entonces, acá dentro de este escenario del mundo de las TI es necesario generar una cultura digital, ¿no? Es necesario lograr una cultura digital. Y a eso apunta, ¿no? Toda esta competencia transversal. Yo recuerdo en el año 2014, cuando estaba esto de rutas del aprendizaje, ¿no? En esa oportunidad también nos hicieron alguna consulta en relación a cómo tenía que ser el mundo de las TIC, si debería convertirse en un área en particular, pero en la discusión que participó obviamente personal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Telefónica, que es todo un referente en el mundo ¿no? En el mundo de las TIC, ¿no? ¿Qué sería? Yo me pregunto, si bien es cierto, como empresa Telefónica hay muchas cosas que habría que criticarle, ¿no? Pero también hay que reconocer que Telefónica, en cuanto a educación digital, ¿no? En cuanto al desarrollo del mundo de las TIC, ha jugado un papel muy importante, ¿no? Pero los expertos, ¿no? Personal que forma parte de esta parte académica de la empresa telefónica, mencionaba, ¿no? A ver, ¿qué hacemos? ¿Nos conviene una área específicamente de TICs o nos conviene transversalizar? Bueno, 2 años después, Currículo Nacional nos dice que hay que transversalizar. Y porque es necesario generar, obviamente, una cultura digital. Entonces, esa cultura digital, ¿cómo es que se tiene que ver traducida, ¿no? En nuestros estudiantes, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podemos decir, ah, mira, este estudiante sí tiene una cultura digital, ¿no? Y entonces, dentro de lo que es la familiarización del estudiante, ¿no? Con la tecnología. O sea, que la tecnología no sea algo, pues, ajena a su realidad, ¿no? No sea, ajena, obviamente, a su realidad. Que no se asombre por la tecnología, sino que la tecnología lo ayude a asombrarse. Eso es otra cosa. Es muy importante eso. Que la tecnología no lo asombre,
¿no? No despierte cierto temor, ¿ok? Sino por el contrario, ¿no? Que se sienta parte de. Hoy en día se habla mucho sobre estos conceptos como, por ejemplo, ¿no? Los nativos digitales, ¿no? Los nativos digitales. Y los nativos digitales son aquellos estudiantes, ¿no? Que han nacido, pues, a partir de los años 90 hacia adelante, ¿no? En cambio, los que hemos nacido antes de los 90 somos migrantes, ¿no? ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hemos nacido, lo que me refiero antes de los años 90, pues nuestro mundo ha sido, no sé, yo al menos comparto por ahí que mi mundo fue el televisor blanco y negro, ok, ¿no? Por ahí el televisor a color, posiblemente después, ¿no? La radio, ¿no? La radio, el telegrama, por ejemplo, ¿no? O sea, ese ha sido nuestro mundo. Entonces, cuando llega todo esto del mundo de la web y el mundo del internet, y en vez de un telegrama, tengo por ahí quizás ¿cómo se llama? Eh, tengo, por ejemplo, ¿no? El Twitter, ¿no? El Twitter, por ejemplo, ¿no? El Twitter, para poder tuitear, yo necesito tener muy claro qué es lo que voy a comunicar, porque no tengo mucho espacio. 40 términos por ahí son aceptables, ¿no? Igual que un telegrama de los años, pues, 80, por ejemplo, ¿no? Entonces, es necesario hacer o lograr que nuestros estudiantes tengan una cultura digital, que se sientan que son nativos digitales, que la tecnología es parte de su vida, ¿ok? ¿No? Y eso es solamente logrado si llegamos a entender, ¿no? De que se están desenvolviendo dentro de entornos virtuales, ¿no? Quizás para nosotros el aprendizaje, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la manera como nosotros, ¿no? Aprendíamos, ¿no? Quizás en casa, un espacio, una mesa, el libro, el diccionario, ¿no? Y eso era nuestro entorno, nuestro espacio de aprendizaje. Pero hoy en día no. Hoy en día tenemos, ¿no? Un espacio como un blog, por ejemplo, un foro, por ejemplo, ¿no? O cualquier otro recurso o software, ¿no? Que utilizamos para poder llegar, obviamente, a aprender, ¿no? Entonces, como que el mundo ha cambiado, ¿no? De ese entorno físico de aprendizaje a un entorno virtual, y el estudiante tiene que estar familiarizado con ello. Y de hecho que lo está, porque a veces nosotros aprendemos mucho de nuestros hijos, ¿no? Para ellos es mucho más fácil. Uno se pregunta y dice, pero ¿por qué, no? ¿Por qué para él? Claro, ¿por qué? Porque él ha nacido obviamente en este periodo que según Presky, ¿no? Que es el autor de estas denominaciones de nativos digitales, ¿no? Y entonces se le hace mucho más fácil, ¿no? A ellos que gozan de una cultura digital, que han nacido dentro del mundo de las TIC, se saben manejar a partir de, ¿no? Del manejo de los recursos, de los programas, y a partir de ahí, pues, logran ellos, ¿no? En esa complejidad e inmensidad de información, poder, ¿no? Tener la capacidad de seleccionar y registrar información que sirve como insumo para seguir produciendo y desarrollando a través de ellos los procesos cognitivos que se necesitan, ¿no? Entonces tenemos por ahí estos dos enfoques que me parecen tan interesantes, más aún hoy en día, donde todo se maneja a través de la virtualidad y lo más importante, ¿no? Hay un repositorio enorme, ¿no? De información que es la propia web, y desenvolver dentro de ella, pues necesita obviamente desarrollo de capacidades. Muy bien, hay muchas cosas por compartir, ok, ¿no? El perfil de egreso, ¿no? El perfil de egreso, como todos nosotros sabemos, hay competencias en cada una de las áreas, ¿no? Hay competencias en cada una de las áreas, ok. Y la competencia siempre la tengo que mirar como una macro habilidad, y la capacidad hay que mirarlo como una habilidad, y el desempeño hay que verlo como una descripción de la habilidad o de la capacidad, y por ende la competencia, y el estándar hay que mirarlo también como una descripción a nivel global, ¿no? De lo que es el desarrollo de la competencia a nivel de ciclo educativo.
¿no? Entonces, la tenemos muy clarito, ¿no? En una sesión de aprendizaje en el día a día, nosotros tenemos que tener que llegar a cumplir con los desempeños de las capacidades y por ende las competencias que desarrollamos en cada una de las áreas. Pero también hay que tener claro, ¿no? Que a nivel de ciclo es necesario tomar el estándar como un referente de logro. ¿Qué esperamos que mi estudiante logre al finalizar un ciclo? Pero ¿quién me lo tiene que decir? ¿Qué es lo que tengo que esperar? Ahí está el estándar, ¿no? Pero así como tenemos que esperar qué es lo que se tiene que lograr al término de un ciclo educativo, también hay que considerar que existen características que están en función a etapas educativas, ¿no? Particularmente a esta primera etapa de educación básica. ¿Cuáles son esas características a tomar en consideración? Sí, ¿cómo se llama todo este conjunto de características? Se llama perfil de egreso y están en función de las competencias y las TIC tampoco van a ser ajeno a ello, es decir, al perfil de egreso, y es por eso que dice que el estudiante aprovecha responsablemente, eso es muy importante, responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación, como, ¿no? En este caso las TIC. Interesante esto, ¿no? Porque tiene que ser responsable. Yo no puedo ser, por ejemplo, ¿no? Una persona que busque información y termine, ¿no? Por decirlo así, lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado? En estos momentos que está por ahí moviéndonos, ¿no? La cabeza, ¿no? El caso de las tesis, ¿cómo es posible? ¿No? ¿Cómo es posible? Profesionales, ¿no? De la educación, que quizás a través, ¿no? Del mundo del internet llegaron y encontraron una tesis que está redactada en inglés. Ah, bueno, yo necesito una, ¿no? Y acá me están pidiendo pues en castellano. Ah, ya lo convierto, ¿no? Agarro un programa, ¿no? Y lo convierto y lo presento. Oye, ¿cuánto le ha servido? ¿Cuánta información hay? Ok. Y mira lo que pueden hacer. Pero la pregunta es, ¿está siendo responsable con eso? ¿Estamos dando un buen ejemplo? La respuesta es no, ¿no? Porque estamos en contra, ¿no? Estamos actuando en contra de lo que es la ética, de lo que es la moral, porque existe una ética, ¿no? Por eso sí hay un, hay un aspecto muy importante, ¿no? La ética red, ¿no? La ética red o la ética en la red es muy importante. Hay ciertos acuerdos que uno tiene que tomar en consideración, ¿no? Yo, por ejemplo, no podría estar con alguien, ¿no? Interactuando, ¿no? Y estoy en el chat, ya sea de una plataforma, ya sea mensajería de las redes sociales, y entonces comienzo a escribir en mayúscula. ¿Qué significa escribir en mayúscula dentro de este mundo de la virtualidad? ¿Qué significa? Que estoy alzando la voz. Entonces es muy importante tomar en consideración ello. No es simplemente desenvolverse y hacer uso como uno quiere. No, cuidado, hay que tener cierta pauta. Si alguien lo compartió, en buena hora, gracias por compartirlo, ¿no? Gracias por compartirlo, pero si lo quiero tomar tal como lo ha compartido, tomémoslo, ¿no? Citemos, referenciemos, ¿no? Y eso es muy importante tomar en cuenta. Qué interesante lo que pide al finalizar, que hagamos un uso responsable, ¿no? De las tecnologías de la información y de la comunicación para interactuar con la información, gestionar su comunicación y aprendizaje. Interesante. Capacidades. No hay competencias sin capacidades, ¿no? No hay competencias sin capacidades. Y acá son 4 las competencias, ¿no? Disculpen, 4 las capacidades de esta competencia. 4 capacidades que son habilidades que que el estudiante debe desarrollar cuando un docente en todas las áreas, ¿no? Llegue a generar situaciones para que esta competencia, ¿no? Como se desenvuelve en entornos virtuales, ¿no? Termine por generar situaciones en las cuales pueda desarrollar ciertas habilidades, ¿no? En otras palabras, ciertas capacidades. ¿Cuáles son? Personaliza entornos virtuales. Personaliza entornos virtuales, ¿no? Y qué interesante eso. ¿Por qué?
porque cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Una identidad, ¿no? Una identidad. Y entonces todo lo que uno pueda, ¿no? Por ejemplo, publicar, todo lo que uno pueda compartir, todo lo que uno pueda colgar, ¿no? Esta que refleja lo que somos. ¿No? Siempre, o sea, yo tengo que ser y enseñarle a mis estudiantes que sean responsables, ¿no? Muy bien, mamá, yo quiero tener mi espacio en el Facebook, ¿no? Ya tengo 13 años. Muy bien, ese es el requisito para tener una cuenta en Facebook. 13 años, ok, listo. El niño por ahí de 6 años, 8 años, yo también quiero tener, ay, hijito, no hay problema, yo ahorita mismo te, ¿no? ¿Y qué hago, no? ¿Estoy cumpliendo? No, no, no estoy cumpliendo. No estoy cumpliendo y estoy haciendo un acto que después quizás, ¿no? Me pueda arrepentir. Porque le estoy dando acceso, ¿no? Le estoy dando acceso quizás a mi menor hijo, ¿no? Y quizás por ahí no voy a tener el espacio para poder, por ejemplo, ¿no? Hacer un seguimiento, un monitoreo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy exponiendo. ¿Qué? Lo estoy exponiendo. Entonces, ese mundo virtual es como el mundo real. Yo no le puedo decir simplemente, muy bien, vaya usted por el lugar que usted quiere. No, 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 no. Yo tengo que asegurar, obviamente, que ese espacio, ¿no? Al cual va a ir es un lugar seguro. Y entonces es muy importante eso, ¿no? Muy importante poder hacer que los estudiantes puedan, sí, al momento de compartir, aprendan, obviamente, qué es lo que tienen que compartir, qué es lo que tienen que dar de, qué es lo que tienen que dar a conocer en relación de lo que son, ¿ok? Porque muchas veces pueden terminar siendo objeto de qué, de bullying, pueden terminar siendo objeto de que, ¿no? De secuestro, ¿no? De acoso y de cuántos males más, ¿no? O pueden ser también utilizados para hacer daño a quién, a la familia entera, a los padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas se ven? Entonces, es necesario, ¿no? Poder lograr que nuestros estudiantes tengan, obviamente, ¿no? Un espacio cuando corresponda. Y cuando lo tengan, pues que se sepan manejar dentro de ese espacio, ¿no? Interesante saber y pensar qué es lo que estoy colocando. Es muy importante. A veces, hoy en día, ¿no? Ya son como, bueno, 2 oportunidades en las cuales me dicen, profesor, no queda usted trabajar con nosotros. Yo digo, pero tendría que enviar yo mi currículum. No, no se preocupe, nosotros ya sabemos ya. ¿Y cómo llegan a saber tanto, no? ¿No? ¿Cómo llegan a saber tanto? Pues simplemente googlean. Tú en Google coloca tu nombre a ver qué sale, ¿no? Y cuando uno se googlea, ¿no? Comienza, ¿no? Todos nuestros espacios están prácticamente interconectados, ¿no? Y entonces alguien quiere saber de nosotros, simplemente coloca nuestro nombre en el Google y a partir de ahí, ¿no? Aparecen los diferentes espacios. Comenzamos a navegar y entonces decimos, ah, mira, ve, este es tal persona, ¿no? Y esto es lo que produce, ¿no? Imagínate. Entonces, a veces nosotros publicamos cosas que después nos arrepentimos y a veces uno dice, ya, pues ya lo bajé. Claro, tú lo bajaste, pero el resto ya lo compartió también, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en ese sentido, ¿no? Gestiona información del entorno virtual, lo dije hace un momento, ¿no? Con el ejemplo de que podemos encontrar mucha información, pero es importante saber, ¿no? De dónde proviene, si es confiable, ¿no? Si es producto de una investigación, si tiene que ver con una cuestión académica, si fue sacada de una página en la cual, por ejemplo, no hay el respaldo de una institución, de una organización, ya sea privada, pero reconocida trayectoria en el campo académico, ¿no? Interesante lo de la UNAM, interesante lo de Católica, qué interesante la plataforma Educar Chile, de Perú Educa, qué importante Alicia, qué importante Concité. Entonces, todo este tipo de espacios, ¿no? Nos va a decir, sí, muy bien, lo que está acá y está prácticamente, ¿sí? Filtrado y entonces usted puede hacer, ¿no? Uso de ello sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, qué importante es que los estudiantes sepan de dónde hay que sacar información y no terminen por simplemente ir y lo que puedan encontrar a primera vista, simplemente hacer uso de ello.
Interactuar en entornos virtuales, lo hemos dicho, las redes sociales juegan un papel muy importante y estas redes sociales o de interacción hacen que los recursos que hoy día mayormente manejemos sean los recursos web 2.0, ¿no? Y a la vez también, ¿no? Queremos quizás en algún momento también poder crear, ¿no? Algún video, ¿no? Algún organizador gráfico. ¿Cuántos programas, cuántos software podemos encontrar, ¿no? En condición libre, ¿no? O quizás por ahí también pagar, ¿no? Algún acceso a algún programa para poder producir algo, ¿no? Llámese un vídeo o llámese un organizador gráfico, ¿no? O por ahí cualquier otro tipo de producto. Entonces es interesante que todas las áreas puedan trabajar esta competencia transversal. Se desenvuelven en entornos virtuales y para ello hay que desarrollar 4 capacidades, ¿no? Personaliza, gestiona, interactúa y crea, ¿no? Esas son las 4 capacidades de manera sintética, ¿no? Personaliza, gestiona, interactúa y crea. Muy bien, hay muchas cosas más, pero el tiempo es oro. Yo voy a dejar de compartir y nos vamos a ir al desarrollo de nuestra práctica del día de hoy, ¿no? Vamos con la práctica del día de hoy y entonces también hemos compartido por ahí información, ¿no? Sobre los recursos, ¿no? Los medios y materiales, el manejo de los espacios, ¿no? Y también lo que últimamente hemos comenzado a compartir sobre el mundo de las TIC. Ok, y ahí está. Vamos entonces con el primer de nuestros casos, ¿no? Vamos con el primero de nuestros casos y ahí está en pantalla ya el primer caso, ok, vamos con el primer caso de la tarde. Vamos a dejar los minutos necesarios para que usted pueda leer, analizar, compartir, ¿no? Haciendo uso de este recurso, ¿no? Como es obviamente el Zoom, ¿no? Como es obviamente el Zoom. Y dentro de esta plataforma, ¿no? Tenemos también nuestro espacio de chat, de mensajería, que por cierto, ¿no? Todo lo que tú escribas, ¿no? A veces leemos en mensajería, ¿no? Ah, mira, ya se molestó. Controla tus emociones, ¿no? O a veces también, ¿no? Nos escriben, ¿no? En el chat y nos ponen por ahí, ¿no? Un ja, ja, ja. Muy bien, está alegre, qué bien, ¿no? O simplemente no nos escriben nada, pero nos mandan una imagen por ahí, ¿no? Un emoticón, por ejemplo, ¿no? De alegría, una carita triste, y entonces uno cómo comienza a interpretar, ¿no? Y de eso se trata. Esto también es un entorno virtual, ¿ok? Acá personalizamos todos, ¿ok? Acá interactuamos también, ¿ok? ¿Listo? Entonces, fíjate, ese es un claro ejemplo, ¿no? De cómo es que el mundo virtual generado por las TIC podemos llegar a tener estos espacios que quizás antes ni lo pensábamos, ¿no? ¿Qué íbamos a pensar esto? Pues en los años 70, 80, jamás lo íbamos a pensar, pero sin embargo, hoy en día ya lo tenemos como parte de nuestra realidad. Si hay algo, ¿no? Si hay algo por ahí bueno que nos dejó la pandemia, ¿no? Meternos en este mundo de una manera que nadie hubiese querido, nadie hubiese pensado, ¿no? Nadie hubiese pensado. Pero yo creo que si ya nos metió y hemos estado, yo creo que es necesario seguir fortaleciendo, ¿no? Por eso que en cuanto a capacitación y actualización, yo creo que ya esta modalidad se quedó, ¿no? Se quedó en casa porque hay que llegar hasta la casa misma, ¿no? Ya no hay necesidad de ir y seguro que en el futuro también, ¿no? Ya las escuelas ya no estarán físicamente. Ok, porque todo tendrá que ser virtualizado. Bien, vamos con el caso número 1.
al regresar del parque, los niños del aula de 4 años están dibujando lo que les gustó de la salida, ¿no? Manuel está pintando con una crayola amarilla. En ese momento, César, ¿no? En ese momento, César le pide la crayola porque él también quiere pintar con ella, ¿no? Como Manuel continúa pintando, César se la vuelve a pedir, ¿no? Al no obtener resultado, César jala con fuerza la hoja de Manuel y la rompe. Entonces, Manuel llora. Ante esta situación, ¿qué acción es pertinente para iniciar la reflexión que contribuya a la solución del conflicto? Y entonces, en mi mente, ¿no? En mi mente está lo del conflicto. ¿Qué se hace? ¿No? ¿Qué se hace cuando tenemos casos de conflicto? Son dos cosas. Solamente dos cosas tienes que hacer, ¿no? Uno, si te piden mecanismos de resolución de conflicto, como arbitraje, mediación, negociación, pues simplemente en virtud de lo que te pidan, en virtud de ello, tú respondes. ¿Ok? Pero si son casos como este, en el cual no te hacen mención que tengas en cuenta los mecanismos de resolución de conflicto. Como no te piden mecanismos de resolución de conflicto, sino más bien lo que te piden es cuál sería la actitud del docente frente a una situación. Es decir, se presenta una situación como esta, ¿no? ¿Ok? ¿Qué tiene que hacer un docente para que los estudiantes reflexionen? Cuando los casos son como este, lo único que tienes que hacer es buscar una alternativa que tenga que ver con el mundo afectivo, particularmente con ¿qué? Con la autorregulación emocional y el tema de los sentimientos. Y en los sentimientos, el tema de la empatía, ¿no? Vamos a ver, ¿qué hay? Alternativa A, voy a buscar, ¿dónde está el mundo afectivo, ¿no? En estas tres alternativas, ¿no? A, preguntar a César y Manuel, ¿qué es lo que dice la norma de convivencia? Muy bien, si yo le pregunto a alguien, ¿qué es lo que dice la norma de convivencia? ¿Qué es lo que voy a lograr desarrollar en el estudiante? Ajá, ¿qué es lo que voy a lograr desarrollar en el estudiante? ¿Qué es lo que voy a lograr? ¿No? Simplemente desarrollar la habilidad de identificar. Pero la habilidad de identificar es cognitiva. Yo estoy buscando una cuestión afectiva. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma de convivencia? Ok, no me sirve como pregunta para dar respuesta a lo que me están pidiendo, porque es una pregunta que va a llevar en relación a su respuesta a dejarnos claro que se ha desarrollado la capacidad de identificar y esa capacidad es cognitiva y yo estoy buscando el mundo afectivo. Siguiente pregunta, ¿la cumplieron? La respuesta podría ser un sí, podría ser un no. ¿Está permitido pelear? ¿No? ¿Qué proponen para respetarla en adelante? Qué interesante, ¿no? ¿La cumplieron sí o no? ¿Está permitido pelear sí o no? ¿Qué proponen? Y qué importante esta pregunta, ¿no? ¿Qué proponen para respetarla en adelante? Porque lleva a que el estudiante pueda o lleva a que se genere una situación en la cual el estudiante pueda desarrollar su creatividad, ¿no? Porque es una propuesta. Pero la creatividad también es cognitiva. O sea, toda la alternativa A lo que va a hacer es desarrollar la cuestión cognitiva. Pero, ¿me piden cognitividad? ¿No? ¿Me piden cognitivismo? No. ¿Qué es lo que me piden? Me piden afectividad. Por lo tanto, descarto la A. Me voy a la B. Preguntar a César y Manuel, ¿qué ha pasado? Ajá. ¿Qué ha pasado? Es decir, estoy buscando que me describan un hecho. ¿Cómo se sintieron en ese momento? Ah, Dios mío, lo encontré.
¿no? Este término, sintieron, sentimiento, afectividad. ¿Creen que fue la mejor manera de actuar? Ajá, creen que fue la mejor manera de actuar y con ello desarrollo la parte reflexiva. Porque le estoy preguntando, ¿no? ¿Qué es lo que ellos creen? A título personal, a título personal. ¿Hay cuestión crítica? Sí, hay cuestión crítica, porque cada quien va a conocer lo que subjetivamente piensa. Yo puedo creer en algo y tú me puedes decir, yo no creo en eso. ¿Por qué? Porque es una cuestión completamente personal. Lo que yo creo, no necesariamente todo el mundo tiene que creer. ¿Ok? ¿No? Entonces, esta parte reflexiva, ¿no? Esta parte reflexiva tiene que ver con esto, con el creen. Pero frente a una situación de conflicto hay que apostar por esto, por la parte afectiva. Ajá. ¿Cuál sería una mejor manera de actuar? ¿Cuál sería, no? Y esto me lleva a una cuestión inferencial, que también es reflexiva, ¿no? También es reflexiva. Recuerda siempre que la parte crítica y la parte inferencial forman parte de la acción reflexiva. Y siempre, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta que si estamos por resolver casos como este que tiene que ver con conflicto y no me piden mecanismos de mediación, de solución de conflictos, entonces simplemente en este caso busqué, ¿no? ¿Cuál es la alternativa que tiene que ver con la afectividad? Y la encontré y por lo tanto, con mucha seguridad, digo que la alternativa B es la respuesta a este caso número 1. ¿Ok? La idea es que lleguemos nosotros a tener muy claro cómo es que tengo que responder cuando los casos se me presentan de tal manera. Muy bien. ¿Qué dice César, no? ¿O qué dice la C? Preguntar a César y Manuel, ¿saben que lo que hicieron estuvo mal? ¿Ok? ¿Para qué los papás envían a los niños al colegio? ¿Qué creen que dirán sus papás cuando sepan lo que hicieron? Fíjate algo muy importante, ¿no? ¿Qué creen? Me lleva a la reflexión. Sí, pero no solamente me piden la acción reflexiva, sino me están hablando de una situación de conflicto. Entonces, falta la parte afectiva en la alternativa C. Ajá, listo. Una alternativa B como respuesta. Por acá tengo, a ver, ¿cómo te entiendo? A ver, dice, sería, lleva propone o dar una propuesta de solución. Ajá. Ah, ¿cuál sería una mejor manera de actuar? Ah, claro, te lleva así. Sí, te lleva así. ¿Cuál sería una mejor manera de actuar? Mira, mi estimado, acá hay algo muy importante, ¿ya? ¿Cuál sería una mejor manera de actuar? Sí, te lleva una propuesta. De hecho, esto está sobreentendido, ¿ok? Pero el dar respuesta a ¿cuál sería? ¿Qué cambiaría? ¿Qué ocurriría? ¿Qué podría? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería? Significa que no se está dando. Y como no se está dando, ¿ok? ¿Ya? Como no se está dando, entonces simplemente es una cuestión hipotética. ¿Ok? Y la hipótesis tiene una característica. Es inferencial, es lógica, por lo tanto es reflexiva. ¿Ok? Ajá. O sea, es sí una propuesta, pero más que eso, a nivel cognitivo es una cuestión inferencial. Ajá, ya, inferencial. ¿Sí? Entonces, siempre hay que verlo de esa manera. El qué podría, qué cambiaría, qué ocurriría, qué pasaría, qué podría. Ajá. Son obviamente preguntas que llevan a que el estudiante genere, ¿no? Un espacio para que pueda plantear situaciones hipotéticas. Que por cierto, ¿no? No son lo mismo, sino son cosas nuevas, ¿no? Por eso que tienen, a veces podemos mirarlo como una cuestión, ¿no? Podemos mirarlo un poquito como una cuestión de cuestión creativa, ¿ya? Listo. A ver, ¿qué más nos dice por acá? Creo que es importante saber los pasos para solucionar los conflictos. ¿Los pasos de qué? ¿Los pasos de qué? Si te piden mecanismos de resolución de conflictos, aplica eso. Si no te piden, simplemente pégate a la parte afectiva. Nada más. ¿Ok? Mi estimada Amelia,
¿sí? Lo que te digo, puedes ponerlo en práctica en los bancos del Ministerio de Educación. Tú puedes aplicarlo y te va a dar resultados. Ok, ¿ya? Solamente cuando te digan arbitraje, por ejemplo, ¿no? Si el propósito es que los estudiantes no actuaran bajo la resolución, bajo el mecanismo de resolución de conflictos del arbitraje, ¿cuál sería la acción pedagógica? Ah, ahí sí, pues, ¿no? Ahí sí, ok, pero acá no se están pidiendo eso. Por eso, les comparto esto, ¿no? Producto de la investigación de las pruebas anteriores tomadas por el Ministerio de Educación, no te hagas problema, no te generes conflicto, ¿no? Simplemente los casos de conflicto tienen dos maneras de dar solución. Si te piden los mecanismos de resolución de conflicto, solamente guíate, fíjate en cada uno de esos pasos de cada mecanismo. Llámese mediación, llámese arbitraje, llámese negociación, llámese conciliación. ¿Ok? Pero si no te piden eso, entonces, ¿no? Así como en este caso, simplemente vaya usted a la alternativa que tenga que ver con el mundo afectivo. Nada más. Muy bien, vamos con el caso número 2. María y Olga, estudiantes del primer grado, están saltando soga en el patio, ¿no? Fabiola y Julia juegan cerca de ellas con una pelota y sin querer invaden el espacio de sus compañeras. Entonces,
se suscita el siguiente diálogo. María, oye, me has hecho perder, le dice, ¿no? Y Fabiola le dice, ya, pero no fue nuestra culpa, la pelota se fue para ese lado. Y Olga le dice, mejor váyanse a otro lugar a jugar. Nosotros llegamos aquí primero. Y Julia le dice, no, ya, ustedes siempre se agarran en el patio. Nosotros también queremos jugar aquí, le dice, ¿no? La docente dice, ¿no? La docente que ha observado la situación decide intervenir. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente que realice la docente para favorecer la solución del conflicto? ¿No? Y entonces, ¿no? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿No? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Frente a esta situación, ¿no? Primero, ¿no? Lo que te acabo de decir, ¿no? Me están pidiendo mecanismos de resolución de conflicto, me están hablando de mediación, me están hablando, ¿no? De negociación, no me están hablando de eso. Entonces, fácil, pues, ¿no? Agarro y simplemente leo las alternativas y las que tengan que ver con el mundo afectivo, entonces, esa es la respuesta. Así de fácil. Veamos, comprobamos, vamos a ver. Alternativa A, decir a las estudiantes que usarán una moneda para decidir ¿qué grupo jugará primero en el patio? ¿No? ¿Qué grupo jugará primero en el patio? ¿No? Luego, pedirles que elijan una cara de la moneda y antes de lanzarla, decirles que deben comprometerse a respetar el resultado. Finalmente, felicitarlas por su disposición para resolver la situación. Entonces, así como te estoy diciendo, ¿cómo encontrar la respuesta fácil, ¿no? De manera fácil. También te voy a decir cómo descartar las alternativas. Cuando los casos son de conflicto, ¿ok? Cuando los casos son de conflicto y las alternativas hablan, ¿no? Por ejemplo, que los estudiantes resuelvan su conflicto al azar, como un sorteo, quiere decir que esa alternativa no es la respuesta. Si la alternativa dice que se pidan disculpas, los estudiantes que han entrado en conflicto, tampoco es la respuesta. Si la alternativa dice que los estudiantes se comprometan a no ofenderse, tampoco es la respuesta. Si la alternativa dice que se estrechen la mano, tampoco es la respuesta. Si la alternativa dice que tomen en cuenta las normas de convivencia, tampoco es la respuesta. ¿Por qué no es la respuesta? Porque son cuestiones externas, ¿ok? Y entonces, si queremos que nuestros estudiantes, ¿no? Que nuestros estudiantes no terminen por ofender o por agredir al otro, eso necesita de un cambio que venga desde su mundo interior. Y hay una característica del mundo afectivo. ¿Cuál es? El mundo afectivo es íntimo, el mundo afectivo es propio. Si tienes un problema de afectividad, la solución no está fuera de ti, sino está dentro de ti. Eso es clave. Puede venir el mejor psicólogo, ¿no? El mejor del mundo. Pero el problema afectivo parte del reconocimiento de la persona y del querer salir, ¿no? De ese problema de la propia persona. Es una cuestión que va de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Y entonces, ¿no? Estrecharse la mano es una cuestión de afuera. Decir las normas de convivencia es una cuestión de afuera. Comprometerse es una cuestión de afuera, ¿no? O sea, el compromiso de no agredirse, me refiero a eso, ¿ah? ¿Listo? De no agredirse. No es cuestiones completamente de afuera. Descartamos la A, vamos con la B. Indicar a los estudiantes que todos tienen derecho a jugar en el patio. Luego establecer turnos para asegurar que ambos grupos jueguen sin incomodarse. Finalmente, decir a los estudiantes que se disculpen por haber discutido y se den un abrazo. Cuestión externa. Adiós la B, vamos con la C. Pedir a las estudiantes que cuenten qué pasó. Sí es importante saber, ¿no? ¿Por qué llegamos a tener una actitud conflictiva con el otro? Sí sabemos. Luego preguntar a cada grupo cómo creen que se sienten sus compañeras en esa situación. Fíjate, mundo afectivo, ¿ok? En este término, que no lo encontramos en las demás alternativas, ¿no? Acá, mundo afectivo, tema de sentimientos, y algo que está buscando así, ¿no? Siempre el ministerio, la empatía.
desarrollar la empatía. Y ahí está. Finalmente, pedirles que planteen ideas para que ambos grupos puedan jugar en el patio sin interrumpirse. Ahí está. Y entonces tengo alternativa C. Ajá, ahí está, ¿no? Un poco justificando lo que te acabo de decir y qué es lo que tienes que hacer. ¿Ya? Así es, mi estimada Amelia. Así es, así es. Ok, estamos ahí, en esa misma lógica, ¿sí? En esa misma lógica. Ok, vamos con el caso número 3. Tres, los estudiantes de tercer grado se están preparando para la exposición de su proyecto. Cuando José y Ricardo, dos estudiantes, se disponen a escribir en un papelógrafo, surge el siguiente diálogo, ¿no? José, ¿te parece? Le dice José, ¿no? José dice, o José pregunta, ¿te parece si yo escribo? Tengo buen pulso y mi letra es bonita, dice, ¿no? Y Ricardo le dice, tu letra es chiquita, nadie va a entender cuando expongamos nuestro trabajo. Mejor lo hago yo, que escribo más grande, le dice, ¿no? Y José le dice, eso no es cierto. Todos entienden cuando yo escribo. En cambio, tu letra es toda chueca. Y Ricardo le dice, envidioso, dices eso porque escribo mejor que tú. Dame el papelógrafo, ¿no? Ante esta situación, la docente se acerca a los estudiantes e inicia un diálogo con ellos. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para ayudar a José y Ricardo a resolver su conflicto? ¿No? Y entonces, ¿no? Entonces aplicamos lo que nosotros estamos, ¿no? Estamos obviamente proponiendo, ¿no? Vamos a ver. No me hablan, ¿no? No me están diciendo, toma en cuenta mecanismos, ¿no? De resolución de conflictos como mediación. No, simplemente me están diciendo cuál tendría que ser, ¿no? La acción más adecuada o la actitud, ¿no? Frente a una situación como esa. ¿Qué hay que hacer? Buscar el mundo afectivo. Alternativa, pedir a cada estudiante que explique qué dificultades tienen para trabajar en equipo. Cuando un estudiante explica algo, analiza, cuestión cognitiva. Luego, explicarle la importancia de la cooperación en los trabajos en equipo. Ok, esto de acá no sirve, ¿por qué? Porque lo hace el docente. Y la prueba tiene que ver con un enfoque curricular por competencias y las competencias se tienen que expresar en el protagonismo del estudiante. Finalmente, indicarles que para que trabajen en armonía, cada uno escribirá una parte del texto en papelógrafo, ¿no? No hay nada del mundo afectivo, descartamos la alternativa A. B, preguntar a cada estudiante quién inició el conflicto y cómo podrían haber actuado para evitarlo. Luego, pedirles que asuman como acuerdo no volver a faltarse el respeto. Ajá, finalmente recomendarles que realicen un sorteo para determinar los roles de cada uno en el trabajo y así concluir con el conflicto.
también, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Cuestiones externas, cuestiones de azar, no tiene nada que ver con la respuesta. Descartamos la B. C, solicitar a cada estudiante que explique cómo y por qué se inició el conflicto. Luego pedirle que compartan cómo se sintieron. Y entonces acá está el tema afectivo. Durante la discusión con su compañero, finalmente pedirle que expresen cómo les gustaría que quede su trabajo y que propongan una distribución de tareas con la que ambos estén de acuerdo. Alternativa C, la respuesta, y entonces nos va dejando un poco claro qué es lo que tenemos que hacer cuando vengan casos de conflicto. Vamos con el caso 4. Cuatro, en el aula de innovación pedagógica de la institución educativa, ¿no? Hay que entender también que en el mundo de las TIC, ¿no? En el mundo de las TIC, las instituciones tienen, ¿no? El centro de recursos, ¿no? El centro de recursos, y aparte de eso tienen el aula de innovación pedagógica. Y hay que tener bastante claridad sobre ello, sobre la importancia, ¿no? De la importancia del actuar del responsable del aula de innovación pedagógica, porque no es solamente un profesional que sabe arreglar computadoras o dispositivos o que maneja ciertos recursos, sino también aquel que orienta para poder insertar los recursos en el desarrollo, ¿no? de la práctica docente con la finalidad que el recurso contribuya con el aprendizaje, ¿no? Contribuya con el aprendizaje, ¿no? Entonces, hay recursos, como les decía, para que los estudiantes hagan uso de ello y puedan, por ejemplo, crear un video, ¿no? Elaborar un organizador visual, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante que no solamente hagamos uso de los recursos por simplemente hacer uso de ellos, sino que le demos una lógica y lo podamos insertar curricularmente. Y entonces es muy importante lo que pueda hacer, ¿no? El profesional. La verdad que el encargado del aula de innovación pedagógica es un profesional completo, porque maneja la parte, ¿no? Del dispositivo, maneja también el tema de los recursos o de los software y maneja también lo que es la inserción curricular. Ajá. Entonces, muy importante este escenario del aula de innovación pedagógica. Ok, acaban de colocar una nueva computadora, ¿no? Un nuevo dispositivo. A la hora del ingreso al aula de innovación pedagógica, dos estudiantes se dirigen corriendo al lugar donde está la nueva computadora para ser el primero en usarla. La docente observa que los dos estudiantes discuten, ¿no? Pues ambos sostienen que han llegado primero. Por lo tanto, les corresponde hacer uso de la computadora.
en esa situación, ¿no? ¿Cuál de las siguientes acciones favorece la resolución del conflicto entre los estudiantes? Seguimos, ¿no? Ahora ya estaba, ¿no? Metiéndonos al tema de las TIC y seguimos con esta situación. ¿Qué hay que hacer? Lo que siempre tenemos que hacer frente a una situación de conflicto. Vamos a ver. A, hacerles notar que la computadora puede ser utilizado por todos los estudiantes, ¿no? Por todos los estudiantes, por todos los estudiantes, y no necesariamente por quien llegó primero al lugar donde se encuentra la computadora. Luego decirles que esperen que ella decidirá quién hará uso primero de la nueva computadora. Finalmente, pedirles que se disculpen por actuar de manera violenta. ¿Qué hemos dicho? Que cuando las alternativas tienen esto de que los chicos se pidan disculpas, que se dé un apretón de manos, ¿no? Que se estrechen la mano, eso no, como dice, ¿no? No sirve, ¿no? No importa, no tiene significado, ¿no? Si queremos que los estudiantes, ¿no? Este, puedan controlarse, ¿no? Y evitar, obviamente, resolver el conflicto. No evitar el conflicto, porque el conflicto siempre va a estar, ¿ok? El conflicto siempre va a estar. Nunca, mientras que exista, ¿no? Mientras que exista sociedad, ¿no? Mientras que exista sociedad, mientras que exista, yo creo, ¿no? Mientras que exista dos personas en el mundo, va a haber conflicto. ¿No? Ok. ¿Por qué? Porque el conflicto es inherente a la vida social. Porque no todos pensamos igual. ¿Ok? Lo que sí queremos es evitar que los conflictos se resuelvan de manera violenta. Y eso sí se puede. ¿Por qué se puede? Porque la violencia es aprendida. Y todo lo que se aprende también se puede desaprender. ¿Ah? Entonces, la alternativa A la dejamos, ¿no? Sin lugar a duda, ¿no? Descartamos. B, preguntarles qué pasó y escuchar sus versiones, ¿no? Luego pedirles que expresen cómo se sienten después de discutir con su compañero. Finalmente, preguntarles cómo podrían hacer para que ambos puedan hacer uso de la computadora y orientarlos para que lleguen a un acuerdo. Y acá encontré lo que buscaba, el sienten, ¿no? Y eso lleva a la respuesta. Ahí está, mundo afectivo. C, decirles que no está bien discutir delante de sus compañeros. Luego indicarles que usen las otras computadoras hasta que se calmen. Finalmente recordarles que deben tratarse bien en todo momento para que den un buen ejemplo a sus demás compañeros, ¿no? Nada tampoco, ¿no? Adiós la alternativa C. No, nada que ver entonces con la alternativa C. Nos quedamos con la alternativa B como respuesta, en este caso número 4. 4B, vamos con el siguiente, 5, ¿no? A ver. Vamos a dar lectura primero a ello, ¿ok? A esta primera parte.
Durante una sesión de aprendizaje se está discutiendo asuntos públicos vinculados al desarrollo de la Amazonía. En ese contexto, uno de los estudiantes afirma lo siguiente. Bueno, el caso de los asuntos públicos es una estrategia, ¿ok? Que trabaja en lo que es el enfoque de ciudadanía, ¿no? Se trabaja bajo el enfoque de ciudadanía. Muy bien, y esto tiene que ver con dos áreas, el área de PCC como también el área de ciencias sociales, ¿no? Va en función de eso. Para promover la mejora de la calidad de vida en la Amazonía, es importante construir la mayor cantidad posible de carreteras, porque así esta región podrá conectarse con el resto del país, ¿no? Con el resto del país. Muy bien, a ver, por ahí nos piden las respuestas anteriores, ¿ok? Voy a, con el permiso de todos, una cuestión muy rápida, mejor, sí, un momentito, porque ya varios me están pidiendo. A ver, 1 alternativa B, 2 alternativa C, 1B, 2C, 3C, 4B, 3C, 4B, y estamos en la 5 y estamos en este momento, ¿no? Dando lectura a lo siguiente. Sí, esto, ¿qué me dice? Para promover la mejora de la calidad de vida en la Amazonía, es importante construir la mayor cantidad posible de carreteras, porque así esta región podrá conectarse con el resto del país, ¿no? Para promover la mejora de la calidad de vida en la Amazonía, es importante construir la mayor cantidad posible de carreteras, porque así esta región podrá conectarse con el resto del país. Muy bien, el docente se da cuenta de que varios estudiantes comparten ideas similares, por lo que decide aprovechar esta intervención como una oportunidad de aprendizaje. Para ello, les presenta el siguiente texto. Hace 10 años, ¿no? Producto de una larga lucha de organizaciones indígenas, se declaró reserva comunal al territorio de Bosque Alto. Sin embargo, hoy en día, ¿no? Sin embargo, hoy en día, dice, algunas de las comunidades que la habitan exigen la ampliación de la única carretera de la zona que fue construida hace 12 años. Algunos comuneros esperan que esta ampliación posibilite la llegada de médicos a las postas de sus comunidades. Está su interés que ellos mismos han abierto una trocha para la ampliación, pues consideran que es esencial para su desarrollo. Muchos de ellos se dedican a actividades relacionadas al turismo, las que han prosperado con esta apertura. Con el dinero que obtienen de estas actividades, las familias pueden comprar productos de primera necesidad. Por otra parte, miembros de otras comunidades afirman que la apertura de la trocha ha posibilitado la llegada de narcotraficantes, mineros y taladores ilegales, quienes se han favorecido de la trocha para abastecerse de combustible y para transportar masivamente sus productos. Fíjate este conector que es muy importante. Por otra parte, ¿no? Dice acá, por otra parte, ¿ok? Y entonces por acá la carretera no ha sido tan favorable, ¿no? Esto ha causado deforestación, es decir, se ha cortado los árboles, se ha acabado con el bosque, ¿no? Y contaminación. Algunas autoridades, ¿no? Algunas autoridades sostienen que la ampliación de la carretera permitirá a los comuneros vender sus cosechas en diversas ciudades. Sin embargo, algunos expertos advierten que la mayoría de comuneros solamente cultiva para el autoconsumo y no tienen recursos para hacerlo a gran escala. Asimismo, afirman que la ampliación de la carretera, ¿no? Que la ampliación de la carretera generará la pérdida de biodiversidad en áreas aledañas. Utilizando el texto presentado por el docente, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente para generar un conflicto cognitivo? Ok, un conflicto cognitivo en relación con la creencia expresada por el estudiante, ¿no? Claro, porque toda esta parte de acá
toda esta parte de acá no habla bien, ¿no? De la carretera, ¿no? En cambio, el estudiante dice que para promover la mejora de la calidad de vida en la Amazonía, es importante construir la mayor cantidad posible de carreteras, porque así esta región podrá conectarse con el resto del país. Pero por acá, ¿no? La carretera ha servido también, no solamente ha servido para cosas buenas, sino también para cosas malas, ¿no? Y esto contradice lo que dice el estudiante, por lo tanto se genera conflicto cognitivo. Pero miremos cuál de las tres acciones, ¿no? Es más pertinente para generar este conflicto cognitivo. Alternativa A, pedir a los estudiantes que discutan, ¿no? Pedir a los estudiantes que discutan cómo influyó la apertura de la trocha en la calidad de vida de la población, ¿no? Pedir a los estudiantes que discutan cómo influyó la apertura de la trocha en la calidad de vida de la población, ¿ok? ¿No? Luego proponerles, dice, ¿no? Luego proponerles ¿no? Luego proponerles que busquen información, ¿no? Que busquen información sobre las consecuencias, ¿no? Sobre las consecuencias de la construcción de otras carreteras en la Amazonía, ¿no? Y entonces, acá hay un dato muy importante, el tema de la discusión, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo voy a buscar un conflicto cognitivo, ¿ok? Lo que yo tengo que tener claro que el conflicto cognitivo tiene que ver con que una cuestión de contradicción, ¿ok? Contradicción. Es decir, yo pienso, ¿no? Yo pienso de esta forma, pero luego me entero, ¿no? De que hay cosas que yo no he estado tomando en cuenta, ¿no? Y entonces esto contradice lo que yo pensaba y eso me genera un conflicto cognitivo, ¿ya? Hay algo muy importante que hay que aprender del conflicto cognitivo, ¿ya? El conflicto cognitivo es propuesto por David Ausubel, pero Ausubel se basa ¿en quién? En Piaget. Piaget no habla de conflicto cognitivo. Piaget te habla de un desequilibrio, ¿ok? De un desequilibrio. Entonces, si Piaget habla de un desequilibrio, significa que se rompe el equilibrio. ¿Qué cosa es estar en equilibrio mentalmente? De que todo lo que nosotros conocemos, sabemos y tenemos guardado en nuestra memoria como esquemas, ¿no? Que ella le llama esquemas existentes, ¿no? Entonces, nuestra vida pues ha sido, ¿no? Te puede decir, ¿no? Tranquila, ¿no? Yo tengo un esquema de mis hijos, yo tengo un esquema de mi trabajo, yo tengo un esquema de las personas con las cuales yo trabajo, ¿no? Y entonces, mi vida es tranquila, en equilibrio. Oye, pero si alguien viene a decirme, ¿no? Si alguien viene a decirme algo de mis hijos, y ese algo que me dice contradice, ¿no? La idea que yo tengo de mis hijos. ¿Qué va a pasar ahí? Se rompe el equilibrio. Y entonces hay un desequilibrio. Y ese desequilibrio lleva a una nueva acomodación de ideas. Por eso que Piaget habla, ¿no? De asimilar, desequilibrar, acomodar, como procesos que forman parte de este principio llamado principio de la adaptación, ¿no? Entonces, acá pasa algo. El estudiante dice, las carreteras son buenas, pero luego la información dice, cuidado, hay carreteras que sirven para el narcotráfico. Ajá. Hay que tener bastante cuidado. No se podría generalizar. Entonces, en el estudiante se ha generado un conflicto cognitivo, ¿ok? Y la alternativa que está reflejando eso es la alternativa A, porque dice lo siguiente, ¿no? Discutan cómo influyó la apertura de la trocha en la calidad de vida de la población. Luego, proponerle que busquen información sobre las consecuencias de la construcción
de otras carreteras en la Amazonía, porque puede ser que él, claro, el estudiante está hablando en función de su propia experiencia, de lo que él ha visto, de lo que... Interesante, ok, interesante. Pero quizás, ¿no? Cuando investigue sobre otras realidades se va a dar cuenta que no podría él asociar, ¿no? Por ejemplo, calidad de vida con carreteras, porque, ¿no? Uno, que hay otros factores. Dos, ¿no? Que no en todos los casos la carretera ha favorecido la calidad de vida. Ajá, entonces, alternativa, en este caso, alternativa A como respuesta. Vamos a ver, de todas maneras, qué dice la alternativa B. Pedir a los estudiantes que indiquen cuáles son las causas políticas y económicas de la situación presentada en el caso. Entonces, si alguien indica causas, ya sea políticas, económicas o sociales, ya ahí simplemente está analizando. Luego proponerles que planteen alternativas para mejorar la calidad de vida de la población mencionada en la situación. Planteen alternativas, ¿no? Planteen mejoras, ¿sí? Listo. Ahí está desarrollando, ¿no? La parte inferencial, la parte, ¿no? Hipotética de un planteamiento, la parte creativa, ¿no? Que ya hemos hablado hace un momento sobre ello, ¿no? Pero no está llevando a una cuestión de conflicto cognitivo, sino simplemente al desarrollo de habilidades cognitivas, más no a la cuestión del conflicto. Descartamos obviamente la B. C. Pero los estudiantes que identifiquen qué derechos relacionados con la calidad de vida de la población se han visto favorecidos en la situación presentada. Identifiquen. ¿Qué desarrollan? Desarrollan la habilidad de identificar. No me piden eso. Luego proponerles que averigüen cuáles son las leyes y tratados que protegen esos derechos. Tampoco, ¿no? Entonces, 5 alternativa A como respuesta. Vamos con el caso 6. Seis. Durante una sesión, los estudiantes crearon grupalmente afiches informativos con recomendaciones para evitar la radiación solar en horas de educación física. El docente anuncia que el afiche del grupo de Joaquín ha sido elegido para ser exhibido en el patio central de la institución educativa. Hilda, un estudiante de otro grupo, se burla diciendo que el afiche es muy feo y que no tiene creatividad. Joaquín le dice a Hilda que es una perdedora y ambos comienzan a discutir alzando la voz e insultándose. Entonces el docente se acerca a ambos, detiene la discusión y les pide salir del aula para conversar sobre lo ocurrido. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente que realice el docente a continuación? ¿Ok? Hablamos de qué? De una situación de conflicto, ¿no? Vamos a ver, alternativa A, pedir a los estudiantes que se calmen, que reflexionen por separado sobre sus actos y que luego se pidan disculpas por sus acciones
y se den la mano para demostrar que ya no existe rencor entre ellos, ¿no? Adiós, la alternativa A. ¿Por qué? Porque hemos dicho que no es cuestión de pedir disculpas, no es cuestión de pedir perdón, no es cuestión, ¿no?, de comprometerse simplemente, ¿no?, a no agredirse. Nada que ver con la A. Vamos con la B. Explicar a los estudiantes lo perjudiciales que son las peleas entre compañeros de aula, tanto para los involucrados en el conflicto como para el resto del grupo. Luego recordarles el valor del compañerismo y el trabajo en equipo. Nada que ver con la B. C. Pedir a los estudiantes que sin interrumpirse y hablando en primera persona, expliquen qué pasó, por qué pasó y cómo se sienten al respecto. Y acá encontré el mundo afectivo, luego que cada uno proponga alternativas que puedan ayudarlos a expresar su malestar de manera constructiva. 6, alternativa C como respuesta. 6C. Ok, nos piden por ahí las 5, 5 alternativa A, 6 alternativa C. Vamos con el caso 7. Caso 7. Siete, durante la sesión de aprendizaje en la que los estudiantes tenían que elaborar un dibujo, Jonás, ¿no? Jonás, un estudiante utilizó de manera prolongada varios de los lápices de colores del aula. Su compañero Héctor está fastidiado porque quería utilizar los mismos colores para su dibujo y debido a que Jonás estuvo utilizándolos, no tuvo tiempo de terminar de colorear, ¿no?
Al finalizar la actividad, Héctor le dice en voz alta a Jonás, tu dibujo está feo, le dice, ¿no? Y Jonás lo mira ofendido y le responde levantando la voz lo siguiente, qué fastidioso que eres, ¿acaso tu dibujo es perfecto? Antes de que continúe la discusión, la docente se acerca a conversar, ¿no? Con ambos estudiantes y les ayuda a calmarse, mientras sus compañeros salen al recreo, ¿no? ¿Cuál de las siguientes, ¿no? ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para favorecer la resolución del conflicto? A. Solicitar a los estudiantes que expliquen, ¿no? Solicitar a los estudiantes que expliquen por turnos qué pasó y por qué actuaron de esa manera. Luego dialogar con ellos acerca de cómo se sintieron, ¿no? Y ahí de nuevo aparece lo que siempre tenemos que buscar. Y finalmente pedirles que propongan alternativas para remediar la situación, ¿no? Y ahí la alternativa C se convierte en la respuesta. 7 alternativa C. Ahora sí, vamos con el caso 8. Ocho, los estudiantes de cuarto grado van a realizar una feria gastronómica al finalizar el año académico, ¿no? Ellos desean compartir con su comunidad la actividad que van a realizar por medio de la tecnología, ¿no? Además de promocionar sus platos y postres, van a promocionar sus platos y postres, ¿no? Compartir diferentes consejos sobre cocina peruana, ¿ok? Interesante, ¿no? El punto de compartir, ¿no? De compartir, que es parte de lo que pide la tecnología, ¿no? De poder compartir, de poder participar. Sus principales ingredientes y su valor nutricional. Fíjate, importante estos, ¿no? Van a consejos, ¿no? O sea, la información que se comparte son consejos sobre cocina peruana, sus principales ingredientes y su valor nutricional, ¿no? Es lo que se comparte. Y realizar transmisiones en vivo. Asimismo, desean recibir los comentarios del público, ¿no? Para atender las sugerencias y visualizar las estadísticas de impacto. ¿Qué recursos web debe sugerir, ¿no? El docente del aula de innovación pedagógica a los estudiantes para que logren su objetivo? A, una wiki, ok, ¿no? O sea, la wiki termina siendo un espacio para compartir información y para sumar información, ¿no? Ok, por eso hay también una característica, ¿no? Hay una característica de la cuestión del mundo de la web, ¿no? El mundo de la web. Uno es que en la web todo el mundo, o a la web todo el mundo puede entrar. O sea, si se han podido dar cuenta, es un espacio completamente democrático. O sea, cualquier persona puede entrar. No es que, oye, no, tú eres pobre y no puedes entrar. Oye, no, tú no eres profesional, por lo tanto tú no puedes entrar. No, o sea, todo el mundo puede entrar. No hay condición alguna, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se democratiza, ¿no? El espacio. O sea, es interesante porque se democratiza el espacio, pero a la vez también se vulnera, porque no todos tenemos, obviamente, ¿no? La misma responsabilidad, ¿no? Entonces,
muchas veces pues hacemos uso, ¿no? De los recursos y no lo hacemos como corresponde, ¿no? Como corresponde. Entonces, una wiki es más bien un recurso para compartir información y para sumar información, ¿no? Ok, un caso de eso es Wikipedia, ¿no? Que es una enciclopedia. El foro es para criticar, ¿no? Si yo quiero, ¿cómo pasa, no? Vamos a un curso, por ejemplo, dice ya, listo, vino vamos a ir al foro, ¿no? ¿Qué encontramos? Una pregunta abierta y todo el mundo puede dar a conocer lo que piensa, ¿no? Ok, entonces, pero no es en este caso, ¿no? Ok, lo que hoy en día se viene utilizando, ¿no? El fine paint, ¿no? Esto es la respuesta alternativa C y esto es lo que muchas veces se está haciendo, ¿no? Y hoy ven a través de las redes sociales. 8 alternativas C. Vamos con el caso 9. Nueve, en la fase de diagnóstico de la problemática de un asunto público, el docente Oscar, responsable del área de desarrollo personal, Cinería y Cívica, creyó conveniente generar en la fase de indagación en diversas fuentes para comprender la problemática, una situación de aprendizaje para el desarrollo de la competencia transversal se desenvuelve en entornos virtuales, lográndose evidenciar que los estudiantes buscan información teniendo en cuenta fuentes confiables en Internet. Ok, ¿no? Lo que hace un momento nosotros hablábamos, ¿no? Y esto pues hoy día es tema, ¿no? Tema de actualidad, ¿no? Lo último que ha pasado, ¿no? Que han cogido una tesis, ¿no? Hecha ¿no? Redactada en inglés, ¿no? Redactada en inglés y lo han simplemente, ¿no? Lo han podido traducir y lo han presentado, ¿no? Qué malo. Muy, pero muy malo, ¿no? Es decir, que pertenezca a una organización o actor confiable, ¿no? Y hemos dicho que cuando dice organización, ok, ¿no? Se refiere a instituciones, universidades o también espacios, ¿no? Estatales, ¿no? O actor, ¿no? Personalidades, investigadores, científicos, ¿no? ¿Cuál de las siguientes capacidades de la competencia transversal mencionada se logrará desarrollar? Personaliza su imagen en entornos virtuales, interactúa en entornos virtuales o administra información. Y es esto, la administración de información o la gestión de la información en entornos virtuales. 9, alternativa C como respuesta. Y pasamos al caso número 10. Un docente de DPCC brinda las siguientes orientaciones para el recojo de información. Esto es muy importante, ¿no? Para el recojo de información en función a la investigación de campo. Ok, esto es algo también, el tema de investigación seguro que va a ser principal, ¿no?
así como estoy observando más o menos en el ministerio, ¿no? Con las personas que están en este momento, están mirando mucho el tema de investigación. Vamos a ver, alternativa A. ¿Qué nos dice la alternativa A en función a lo que nos piden, ¿no? La alternativa A dice, revisen las preguntas y seleccionen las que puedan responderse a través de la entrevista. Consideren la viabilidad de acceso al entrevistado y la forma de contactarlo. Elaboren la guía en relación a lo que se quiere lograr. Formulen preguntas directas orientadas a obtener información precisa del entrevistado. ¿Por qué? ¿Cuándo? Ok. Registren la información en video, audio, apuntes, realicen las entrevistas en parejas, ayudará a recolectar mejor la información. Es bueno, ¿no? Pero, ojo, me dice que es información precisa del entrevistado. O sea, no da paso a otras cosas más. Pero cuando uno hace una investigación de campo, lo rico de la investigación de campo es que, si bien es cierto, voy con algunas preguntas, ¿no? Pues son preguntas abiertas, ¿no? Que me van a permitir extraer y es más, se puede generar hasta otras preguntas con la finalidad de poder extraer, ¿no? Lo que más se pueda, ¿no? Lo que más se puede. Entonces, por ahí la alternativa A está muy cerrada, ¿no? B, para la observación, para la observación dice, identifiquen a qué lugares podrían ir para recoger información cotidiana de la problemática. ¿Qué pregunta voy a responder en la investigación de campo, no? Entonces, también, ¿no? También, vemos acá lo importante, ¿no? Lo importante es que pueda responder, ¿no? Pueda obviamente responder. Entonces, la alternativa A y la alternativa B, ¿no? Es una manera, ¿no? De poder hacer entrevistas. Pero vamos a ver por ahí, importante, ¿no? Siempre tener claridad qué es lo que voy a recoger, en función, obviamente, de lo que quiere investigación de campo. Pues ahí la alternativa B es correcta, ¿no? La A tiene algo por ahí, ¿no? Ojo ahí, ¿no? Con esta información precisa el entrevistado. Si es de campo, debe ser un poquito más abierto, pero vamos a ver. ¿Qué dice la C? Recordemos que el ministerio siempre nos va a colocar tres alternativas. Uno, la respuesta, otro, alejada de la respuesta, y otra, ¿no? Una que puede ser que sea la respuesta, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Qué dice? Realicen búsqueda de información en Internet teniendo en cuenta que las fuentes sean confiables, ¿no? Es decir, que pertenezcan a una organización, ¿no? O actor confiable. Por ejemplo, Perú Educa, el portal virtual del Ministerio de Educación. Ok, entonces, si yo voy por la investigación de campo, ojo, ¿no? Yo no puedo hacer una investigación de escritorio. Ahora, buscar información en la web tendría que ver con investigación de escritorio, que es obviamente contrario a la investigación de campo. Como me dicen, no, es equívoca, en ese caso terminaría siendo la alternativa C, ¿no? Es decir, la C se aleja más de la A, obviamente, ¿no? Y es por eso que se convierte en la respuesta correcta. 10, alternativa C como respuesta. Ahí está. Ok, entonces, recuerda que acá te preguntan cuál grupo de orientación es equívoco, ¿no? Equívoco. Ok, listo, nos quedamos ahí y nos vamos a encontrar el próximo viernes, como siempre, a través de Consulta Master. Gracias, cuídense.